Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Mis primeras palabras son para saludar a nuestro obispo presidente, reverendo Luis Quesada Orellana, a nuestra diaconisa Eduvina González Araneda, al honorable directorio de nuestra iglesia y a todo el pastorado y hermandad. Soy el pastor Juan Vidal Sandoval, pastor gobernante de la Iglesia Metodista Pentecostal en Lo Espejo y rector del Seminario Metodista Pentecostal. Agradezco el privilegio de ser considerado por nuestro obispo presidente para ofrecer una breve introducción a las epístolas pastorales en el marco de la iniciativa Aviva el Fuego, orientada al fortalecimiento del pastorado de nuestra iglesia. Con el fin de dirigir esta exposición, les invito a leer los pasajes inaugurales de las 3 epístolas que serán abordadas en esta serie de sermones. En primer lugar, leeremos primera a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, luego segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, y finalmente Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4. Comenzamos con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Luego leemos 2 Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente damos lectura a la carta de Tito, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De acuerdo a lo que afirma el Nuevo Diccionario de la Biblia de Alfonso Lockhart, a estas cartas se les llama las cartas pastorales o las epístolas pastorales, porque en ellas hay ciertos consejos dirigidos a personas que tenían la responsabilidad de cuidar o pastorear almas. Este uso no muy antiguo proviene del siglo XVIII aproximadamente. Ahora, en mi opinión, esta denominación no es del todo acertada porque, en primer lugar, puede llevar a los lectores a pensar que el contenido de estas exquisitas epístolas solo es aplicable a obispos, pastores, presbíteros o diáconos, junto con sus esposas, en las iglesias locales y no a toda la congregación. Es evidente que las normas más elevadas de la Biblia siempre son primero para los líderes. Sin embargo, también debemos reconocer que estos estándares elevados no son exclusivos para los líderes, sino para toda la iglesia del Señor. Otra razón por la que la designación de epístolas pastorales no es tan acertada desde mi punto de vista es que tanto Timoteo como Tito, a quienes se dirigen estas cartas, son más bien miembros de lo que podríamos llamar el equipo apostólico o el equipo de colaboradores de los apóstoles. Ellos fueron comisionados por Pablo para desarrollar diversas labores en distintos lugares, no solo en una iglesia local. Estas tareas que ellos tenían incluían las facultades para organizar, capacitar, incluso para corregir a líderes eclesiásticos en las iglesias locales o también para nombrar líderes que van a realizar tareas pastorales. Dicho esto, consideremos 2 beneficios que vamos a obtener de esta serie de sermones expositivos que comenzaremos a recibir de parte de los amados consiervos que han sido elegidos para esta misión. En primer lugar, al profundizar en las epístolas pastorales de Pablo
a Timoteo y a Tito, valorizaremos el conocimiento de los elementos claves de estas epístolas. Una serie de sermones expositivos necesita comenzar con una sana exégesis, surgida, por supuesto, del uso de las mejores herramientas que la hermenéutica bíblica pueda ofrecer al predicador. El género epistolar exige un profundo conocimiento del trasfondo histórico, geográfico, religioso, político y cultural en el que surgieron estos documentos. Es imprescindible conocer la estructura de las cartas, el valor de los saludos, la exposición doctrinal que se presenta en ellas, las aplicaciones prácticas y, por supuesto, las doxologías, para saber cómo debemos aplicarlas a los lectores contemporáneos. Miremos brevemente algunos de los aspectos básicos de los elementos claves de estas epístolas para situarnos en una correcta interpretación de su contenido. Consideremos en primer lugar la autoría y la fecha o datación de estas cartas. Al respecto tenemos que decir que solamente en los últimos 100 años, y producto, por supuesto, del influjo de la crítica liberal, la paternidad paulina de las epístolas pastorales ha sido motivo de discusión. Algunos de estos críticos las han atribuido a un autor desconocido del siglo II, no lo conocemos para nada, pero esta opinión, como bien dice Wilton Nelson, en el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, ya se desechó casi por completo. Los críticos más prominentes del Nuevo Testamento, aunque reconocen dificultades, afirman la paternidad literaria paulina. Pablo es el autor de estas epístolas. Ahora, con respecto a la datación, con respecto a la fecha, para poder fechar adecuadamente los acontecimientos descritos en estas epístolas llamadas pastorales entre los años 63 y 67 después de Cristo, hay que mirar varios elementos. En cuanto a la evidencia externa, hay citas de las epístolas pastorales en Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo y también en este documento conocido como el Pastor de Hermas. Todos ellos son, sí, del siglo II. Por lo tanto, difícilmente podemos pensar que estas epístolas pastorales son del siglo II, si hay autores de ese periodo citándolas evidentemente como de autoría paulina. Además, si consideramos la información proporcionada en el libro canónico de los Hechos de los Apóstoles, más la alusión de Clemente a un viaje de Pablo a España y la fecha tradicional del año 67 para la muerte de Pablo, todo esto nos lleva a considerar como muy probable que Pablo haya sobrevivido a su primera prisión en Roma y que por lo tanto estas cartas que estamos estudiando o considerando son posteriores a los relatos contenidos en el libro de los Hechos. En cuanto al contenido de las cartas, tanto primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, y también podría ser el capítulo 5, versículo 17, y por otro lado, Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, muestran claramente que estas epístolas se escribieron cuando los obispos, los ancianos y los diáconos todavía no formaban una jerarquía eclesiástica. De hecho, la separación de estos cargos ocurre recién en el siglo II, según lo que nos explica Ignacio por allá por el año 110 después de Cristo. Dejando claro entonces que la autoría es paulina, consideremos brevemente quiénes son los destinatarios. Y los destinatarios son inicialmente dos, Timoteo y Tito. Cuando pensamos en Timoteo, tenemos que reconocer que su nombre significa el que adora a Dios. Pablo incluso le llama mi hijo amado y fiel en el Señor, allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y acá en 1 Timoteo 1:2, como vemos, le llama verdadero hijo en la fe. Lo que evidentemente muestra que Pablo fue el instrumento usado por el Señor para la conversión de Timoteo. Durante su primer viaje misionero, Pablo pasó a Listra en Licaonia, donde evangelizó a Eunice, madre de Timoteo, y a su abuela Loida. También Timoteo fue ganado para Cristo durante este periodo. Acerca del padre de Timoteo, solo sabemos que fue griego.
Luego, durante el segundo viaje misionero de Pablo, vemos que Timoteo fue recomendado por los hermanos de Listra y de Iconio para que Pablo lo considerara dentro de su equipo. Aunque ya en su infancia temprana había recibido las enseñanzas del Antiguo Testamento por parte de su madre y de su abuela, Timoteo no estaba circuncidado, no era, por decirlo así, un prosélito en toda su dimensión del judaísmo. Por esta razón, vemos que más adelante es Pablo y los ancianos quienes le imponen manos para consagrarlo a la evangelización, y esto producto de que las profecías dadas por el Espíritu Santo a algunas personas mostraron que él estaba destinado a un servicio particular. Vemos también que más adelante Pablo, para no ofender a los judíos, tuvo que circuncidar al joven Timoteo. Sin embargo, este joven Timoteo resultó ser un extraordinario colaborador en el ministerio del apóstol Pablo. Acompañó a Pablo por Galacia, también por Troas, Filipos, Tesalónica y también en Berea. Posteriormente, en Éfeso y en Corinto, también participó de los viajes de Pablo, pero hay que señalar que en particular acá en Corinto tuvo que ejercer, siendo bastante joven todavía, la disciplina a esa complicada iglesia corintia por unos abusos en particular que se estaban cometiendo allí. Entonces podemos ver acá a un joven ministro del Señor, colaborador de Pablo, cercano a Pablo, con toda una experiencia en el ámbito ministerial. Luego, si pensamos en Tito, ¿qué podemos decir acerca de él? Básicamente, Tito es un discípulo del apóstol Pablo que no es nombrado en el libro de Hechos, pero sí se le nombra con mucha frecuencia en las epístolas del apóstol. Tito era de origen pagano, tal vez originario de Antioquía, porque sabemos que fue uno de los integrantes de la comisión enviada por los cristianos de Antioquía a Jerusalén, acompañando a Pablo y a Bernabé. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15 y también es mencionado en Gálatas capítulo 2, versículo 3. En Jerusalén, los judaizantes exigieron también que Tito fuera circuncidado, pero Pablo, a diferencia de lo que ocurrió con Timoteo, no cedió en este asunto. Hay varios pasajes en la segunda carta de Pablo a los Corintios que nos demuestran que también Tito, al igual que Timoteo, fue enviado por Pablo a Corinto para reprender y reprimir algunos abusos que se estaban llevando a cabo en esa iglesia. Una tarea importantísima de Tito fue su participación en el proceso de envío de cartas de Pablo hacia los Corintios. También tuvo que desarrollar labores de arbitraje, en muchos casos, en la aplicación de la disciplina correctiva que requería aquella congregación. No se sabe nada más de Tito hasta después del encarcelamiento de Pablo en Roma. La epístola a Tito nos va a mostrar cómo recibió el encargo del apóstol para organizar las iglesias en Creta y la manera en que después fue llamado a reunirse con Pablo en Nicópolis. Eso lo vemos en Tito capítulo 3, versículo 12. La última mención que aparece, en donde aparece Tito, se da en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, con objeto de su viaje a Dalmacia. Ya tenemos el autor, los destinatarios, y nos queda tratar brevemente los propósitos de estas dos preciosas epístolas llamadas pastorales. Cada vez que leemos un libro bíblico, un libro canónico, debemos preguntarnos por su propósito. Es decir, ¿para qué se escribieron las cartas llamadas pastorales? A la luz de la evidencia que tenemos en el texto bíblico, nos damos cuenta que éstas se escribieron principalmente para combatir las herejías que surgieron. Eso lo puede ver usted en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Eso se va a detallar posteriormente, sin duda alguna, en los sermones que van a continuar. Estas herejías pudieron ser probablemente una combinación de las tendencias gnósticas y judías, muy parecido a lo que ocurrió tanto en Éfeso como también en Colosas, en ambas comunidades. Tal vez había dos grupos distintos, no lo sabemos. Adicionalmente, las cartas pastorales ofrecen instrucciones concernientes a la organización y a la manera de gobernar la iglesia.
Específicamente, primera a Timoteo fue escrita para pedirle a Timoteo que se quedara en Éfeso y que se ocupara del asunto de los falsos maestros que allí estaban generando disturbios. También tenía la tarea de ayudar a organizar el liderazgo, como ya hemos señalado. En el caso de Tito, se le asignó abordar tareas muy similares a las de Timoteo, pero en la isla de Creta, donde vemos que las herejías también se habían suscitado y también se requería muchísima corrección y sobre todo organización. Tenía incluso que nombrar ancianos para desarrollar esta tarea de carácter pastoral. Si consideramos que 2 Timoteo encuentra a Pablo en prisión y con pocas esperanzas de ser libertado, es básicamente propio considerar que hay unos énfasis importantes aquí que nos podrían ayudar a entender cómo esperaba Pablo que se cumplieran estos propósitos. Vale decir, si había que corregir, si había que enfrentar problemas con herejes, si había que instalar líderes nuevos, corregir a otros, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la herramienta principal que necesitaban utilizar? Bueno, estas epístolas nos muestran un claro proceso que indica dónde radicaba la validez del ministerio tanto de Timoteo como de Tito para realizar estas tareas tan relevantes. En primer lugar, vemos en estas epístolas un fuerte sentido de lo que podríamos llamar enseñanza sólida. Es lo que llamamos la sana doctrina. También hay un fuerte sentido de permanecer firmes en la fe. Y respecto a esta firmeza doctrinal, el apóstol Claro es muy concreto en mostrar una secuencia muy importante. En 1 Timoteo 1:11, Pablo habla acerca de esta enseñanza sólida, de esta enseñanza robusta, de esta doctrina bíblica trascendente, este depósito, esta fe dada una vez a los santos, la verdad del Señor. Luego Pablo se la confía a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, y Timoteo posteriormente tenía que transmitirla a hombres que fueran fieles y además idóneos para seguir transmitiéndosela a otras personas. Eso está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. En resumen, si hablamos de los elementos claves, estos nos llevan a reconocer en las llamadas epístolas pastorales un aspecto esencial de la autorrevelación de Dios en su palabra. Son cartas genuinamente apostólicas y tienen un contenido que exalta la trascendencia de la palabra de Dios en los líderes de la Iglesia del Señor. En segundo lugar, al profundizar en las epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito, valorizaremos los elevados estándares para ejercer el ministerio pastoral. Las epístolas pastorales ofrecen una de las más formidables enseñanzas para comprender la naturaleza de la administración eclesiástica y los elevados estándares exigidos a todos los líderes. La sana doctrina hay que conocerla, hay que enseñarla, hay que predicarla, y por supuesto, hay que vivirla como testigos del Cristo encarnado, muerto, resucitado y exaltado. Esta elevada guía del líder cristiano solo es posible alcanzarla mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, efectuada únicamente en quienes hemos nacido de nuevo. El profundo conocimiento de la sana doctrina debe reflejarse primero en la vida personal y familiar del ministro, para luego enseñarse y cultivarse en la iglesia local. Los ecos de esta verdad van a resonar con fuerza en nuestros corazones mientras oigamos que debemos ser irreprensibles, que debemos no ser codiciosos, que debemos ser marido de una sola mujer, que debemos tener nuestros hijos en sujeción y que nunca estén acusados de rebeldía. Debemos ser amables, no iracundos. Todas esas verdades vamos a escucharlas de labios de los ministros del Señor que van a ir exponiendo la verdad para que ésta no solo quede plasmada en nuestra memoria, sino que fundamentalmente en nuestro corazón y en nuestra vida.
Las listas de exigencias para los líderes y sus esposas contenidas en estas cartas deben estar por encima de cualquier normativa humana o estatuto jurídico o reglamento administrativo. Ellas deben tener prioridad sobre otras exigencias. No es concebible que en una comunidad eclesiástica llegue a tener más importancia la valoración patrimonial de un templo que la fidelidad conyugal de un ministro, u otro tipo de comparaciones que vamos a poder hacer mientras estudiamos estas cartas. Estas epístolas van a definir estándares en asuntos muy profundos, como la erradicación de las herejías, pero también en aspectos bastante concretos y prácticos, como lo son el autocontrol en la bebida o en la comida. Algunos cuestionan que Pablo no se explaye tanto acá en doctrinas específicas. Sin embargo, al conocer que Timoteo y Tito estaban tan relacionados con él en cuanto a su enseñanza, en cuanto a todo lo que Pablo había indicado, no solo en sus demás epístolas, que algunas de ellas los propios Timoteo y Tito, sin duda alguna, participaron en su distribución, nos damos cuenta de que cuando Pablo habla acá en las llamadas epístolas pastorales, no es necesario volver a repetir lo que ya está arraigado fuertemente en el corazón de Timoteo y Tito, y que también debería estar fuertemente arraigado en nuestros corazones para entender de verdad lo que es la sana doctrina. Como Timoteo y Tito, este hermoso viaje que comenzamos hoy nos debe llevar no solo a tener las herramientas para administrar mejor la congregación que solo por gracia pastoreamos, sino que también debe ayudarnos a evaluarnos a nosotros mismos conforme a estos elevados estándares. Para concluir esta breve y muy incompleta introducción, no puedo dejar de mencionar un factor absolutamente distintivo. Cada vez que Pablo saluda en sus epístolas, usa expresiones tales como gracia y paz a vosotros. Sin embargo, aquí en las pastorales, como leímos al inicio de esta breve introducción, él añade en este saludo una palabra muy importante: misericordia. Vuelva a leer conmigo, por favor, en 1 Timoteo capítulo 1, centrémonos en el versículo 2. Ahí dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Luego también en 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 2, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y también lo hace con Tito. Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Qué diferencia, ¿no? En las otras epístolas, gracia y paz. Aquí en las pastorales, gracia, misericordia y paz. Las pastorales entonces nos muestran que el Señor no tranza en lo que tiene que ver con la palabra, con la doctrina. El Señor es inflexible contra las herejías, contra los que dividen la iglesia, contra los inmorales, contra los corruptos. Su mano es fuertemente firme, dura y pesada con aquellos que se necesita disciplinar en cuestiones morales, financieras, éticas y especialmente en asuntos matrimoniales. Todo esto excluye del ministerio a cualquiera que incurra en tales faltas. Ese es el estándar de Dios. Sí, ¿es un estándar más elevado que en el Antiguo Testamento? Absolutamente. Pero también vemos acá cómo su misericordia se hace tan presente en cuestiones de carácter personal. El Señor usó a un desconocido Tito, proveniente del paganismo, y a un demasiado joven Timoteo, hijo de un griego, tímido, hasta se acobardaba en ocasiones, y como si esto fuera poco, enfermizo. Hoy día, seguramente diríamos de Timoteo: no tiene trayectoria, no tiene buenas referencias, y además su salud es incompatible con el ministerio pastoral. Apreciados consiervos,
Nunca debemos olvidar que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, escogió el Señor para usarlo. Sin la misericordia del Señor jamás habríamos tenido posibilidad alguna de ser considerados para este alto e inmerecido honor que es cuidar de la grey del Señor, atender a la novia del Señor, cuidar de la iglesia, la cual Él ganó con su sangre. Pongámonos de rodillas ante la preciosa misericordia del Señor y dejémonos en estas semanas que vienen, dejémonos capacitar, enseñar, también corregir, también instruir, con todo lo que el Señor nos va a dar a través de estos ungidos ministros, a quienes el Señor ya está usando para bendecir nuestras vidas. Que estas epístolas pastorales sean pan para el que come y semilla para el que siembra en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir. Que el Señor bendiga grandemente su vida, su familia y su ministerio. Dios les guarde.